Hola, bendiciones. Estoy estudiando Éxodo capítulo 23, versículo 14, las 3 fiestas anuales. ¿Cuáles son estas 3 fiestas anuales? La primera, la fiesta de los panes sin levadura, comúnmente llamada la Pascua. La segunda, que es la fiesta de las primicias. Y la tercera, la fiesta de las cosechas. Son 3 fiestas anuales, o sea, 3 fiestas cada año para los israelitas. Pero, como todo lo que existe, tiene que haber un comienzo o un origen, entonces vamos a estudiar y profundizar sobre cómo comienzan estas fiestas y el origen de cada una de ellas. Entonces, la primera fiesta es la fiesta de los panes sin levadura, o llamada la Pascua. Parece que fuera una fiesta normal que se tiene que celebrar y ya. Pero no, es que esta fiesta tiene algo muy importante. Por eso es necesario que la estudiemos. Pero no te preocupes, yo la estoy estudiando por ti y yo te lo voy a contar todo. El origen de la fiesta de los panes sin levadura, o la Pascua, como ya dije, es la primera de las 3 fiestas anuales que Dios les ordenó a los israelitas celebrar cada año. Esta fiesta tiene su origen en Éxodo capítulo 12, cuando los israelitas estaban en Egipto como esclavos. Pero para que podamos comprender sobre esta fiesta es necesario irse mucho más atrás. ¿Recuerdan ustedes a Abraham? Cuando Dios le prometió a Abraham que tendría un hijo, en el capítulo 15 de Génesis, versículo 13, Dios le dice a Abraham que tendría una descendencia, pero que su descendencia sería oprimida en una tierra ajena por 400 años. Es necesario mencionar esto, ¿saben por qué? Porque el pueblo de Israel, cuando estaba en Egipto, fueron esclavos. Dios se lo predijo a Abraham mucho tiempo antes, que le daría un hijo llamado Isaac y que en Isaac sería su descendencia. Abraham tuvo a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob la descendencia de los israelitas. Recordemos que Jacob tuvo un hijo llamado José, que fue el que vendieron sus hermanos, y José fue a Egipto. En Egipto, José fue gobernador. ¿Qué pasa? Que por medio de José, los israelitas llegaron a Egipto. ¿Por qué estoy contando esto? Porque es necesario para que podamos comprender, ¿ok? Cuando los israelitas llegaron a Egipto, como eran familia del gobernador de Egipto, los egipcios los miraban de buena gana. Eran personas respetables. Aproximadamente llegaron 70 personas familiares de José. Entonces los egipcios los veían como gente respetable, familiares del gobernador. Pero pasó el tiempo y José y su familia envejecieron y murieron. Pero tuvieron sus hijos y sus hijos dieron otros hijos y así sucesivamente. Pero el problema es que como murió José y toda aquella generación que conocía a Dios, las nuevas generaciones, o sea, los niños, iban perdiendo esos principios. Entonces así se fueron olvidando de Dios, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y es por esta razón que los israelitas dejaron a su Dios, el Dios de sus padres, y se fueron tras los dioses ajenos, los dioses de los egipcios. Pero miren, qué amor y misericordia de Dios, que Dios, viendo aún que su pueblo se había apartado de él, pero aún así los bendijo. Dios permitió que los israelitas prosperaran y se multiplicaran y llegaron a tener mucho en Egipto. Pero cuando muere toda esta generación, tanto la generación de los israelitas como la generación de los egipcios murieron. Entonces toda aquella generación era nueva y ya no era el mismo faraón, obviamente, porque ese faraón había muerto igual que todos los demás, igual que José y todas las generaciones antiguas. Es así como los nuevos egipcios comenzaron a ver mal a los israelitas, de tal manera que los hicieron esclavos.
Y es por eso que los egipcios tramaron planes para poder destruir a los israelitas. No destruirlos del todo, pero de cierta manera para tenerlos como controlados. En el libro de Éxodo capítulo 1 podemos observar todo esto. Entonces es así como comienza, digamos que el calvario de los israelitas, porque los egipcios comenzaron a tenerles desprecio, pues los israelitas no eran de esa tierra. Pero aún así, Dios los bendijo, a pesar de que los israelitas se habían olvidado de Él. Entonces pasó el tiempo y los israelitas seguían siendo esclavos, atormentados, afligidos por mano de los egipcios. Pero los israelitas se habían olvidado de Dios. Habían escuchado del Dios de sus padres, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero ellos no buscaban a Dios, sino que lo que hacían ellos era adorar los ídolos de los egipcios, porque recordemos que eran nuevas generaciones y los más pequeños se mezclaban y crecían con costumbres de los egipcios. Pero Dios, en su amor y su misericordia, siempre trataba de protegerlos. En uno de estos días de tanto tormento y aflicción que pasaban los israelitas, clamaron a Dios y Dios los escuchó. Es así como Dios planea la liberación de los israelitas. Es cuando Dios levanta a Moisés para usarlo como instrumento para poder libertar al pueblo de Israel de los egipcios. Dios había enviado juicio a los egipcios con 9 plagas, y estas 9 no hicieron que el faraón dejara ir al pueblo de Israel. Entonces es aquí cuando Dios planea la última plaga, que es la plaga de los primogénitos. Bueno, realmente es la muerte de los primogénitos. Pero para que Dios pudiera enviar esta plaga de la muerte de los primogénitos, los israelitas debían hacer algo muy importante. Dios planeó liberar a los israelitas de Egipto, enviando la última plaga, que es la muerte de los primogénitos, tanto como hombres y animales, pero solamente primogénitos. Pero había un problema, y es que los israelitas estaban en la tierra de Egipto, y para llevar a cabo esta última plaga, Dios tendría que pasar y herir a todos los primogénitos de toda la tierra de Egipto, y los israelitas estaban allí, y Dios no quería herir a los primogénitos de los israelitas. Entonces, ¿qué era lo que Dios debía hacer para evitar herir a los primogénitos de los israelitas? Y este es el plan de Dios para salvar de la muerte a los primogénitos de los israelitas. Lo único que podía salvar de la muerte a los primogénitos de los israelitas era nada más y nada menos que la sangre de un cordero. Esta sangre de este cordero debía estar en el dintel y en los 2 postes de las puertas de las casas de los israelitas, para que cuando Jehová pasara hiriendo a todos los primogénitos de toda la tierra de Egipto, al ver Jehová la sangre de ese cordero en el dintel, o sea, en las puertas de esas casas, Dios no entraría a esas casas a herir a los primogénitos que ahí estuvieran. Pero este acontecimiento importante, Dios quería que fuera recordado para siempre, y no solo recordado, sino también celebrado. Es por esto que Dios planeó el día, la fecha y hora para que cuando ya haya acontecido pueda ser celebrado cada año con su día exacto u hora exacta.